Para obtener unas buenas cosechas debemos procurar que nuestra tierra esté sana y fértil. Por ello, uno de los puntos más importantes de la huerta es cómo conseguir que nuestra tierra esté fértil y saludable, para así conseguir que estas plantas sean fuertes y por lo tanto finalmente nos den unos buenos frutos. A lo largo de esta semana he subido algunos vídeos donde hemos visto desde un punto de vista más técnico aquellos elementos que componen la tierra y que debemos cuidar. Uno de ellos, la materia orgánica, que justamente es el que hablaba en el anterior vídeo. Que por cierto, si todavía no lo has visto, te animo a hacer pausa al vídeo de hoy y antes mirar el anterior, porque de esta manera entenderás mucho mejor los conceptos que explique a continuación. Cada huerta es un escenario completamente diferente, es por ello que cada espacio tendrá sus limitaciones, pero también sus ventajas. Y es por esta razón que es tan importante, primero de todo, conocer en qué partimos, porque gracias a la observación previa podremos saber cuáles son aquellas técnicas que nos favorecen mejor o nos pueden ayudar más para nuestra situación. Por ejemplo, hay diferentes tipos de tierra. En los contrastes encontraríamos la tierra arenosa, que es una tierra muy suelta, y por otro lado la tierra arcillosa, que es una tierra muy dura y por lo tanto apelmazada y que seguramente si queremos cavar un hoyo para plantar una planta nos va a costar muchísimo más que si lo hiciéramos en una tierra arenosa. Es por este motivo que a la hora de elegir cómo vamos a trabajar la tierra, tenemos que por lo menos fijarnos en su textura. Ambos tipos de tierra no son las más favorables para cultivar hortalizas. De hecho, si lo intentamos, seguramente nos encontremos algún problema, como por ejemplo que nuestra planta crezca débil o que no produzca los frutos como debería o que fácilmente pueda coger alguna plaga. Por buena suerte, hay técnicas que nos ayudarán a mejorar y también a restaurar paisajes que puede ser estaban deteriorados y por lo tanto a conseguir una mayor fertilidad y salud en nuestra tierra. Como vimos en el anterior vídeo, uno de los elementos más importantes a la hora de restaurar un paisaje o también para mejorar la textura y también la cualidad de nuestra tierra es la materia orgánica. Es un elemento clave que ayudará a que después haya más cantidad de microorganismos y también minerales. Es por esta razón que uno de los primeros pasos es aumentar la materia orgánica. Esto no es un proceso que podamos hacer de la noche al día y tampoco es un proceso que podamos hacer simplemente incorporando materia orgánica. Pero sí que hay algunas acciones que podemos hacer para agilizar el proceso de restauración y para que poco a poco nuestra tierra vaya aumentando el tanto por ciento de materia orgánica. Y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en una técnica en concreto, que va a ser aquella que justamente fue la que yo utilicé para construir todo lo que ves a mi alrededor, todo este espacio de las jardineras. Y ahora veremos el paso a paso y aquellas cosas que también cambiaría a día de hoy. Para construir esta huerta de cero utilicé una técnica que he bautizado como la técnica de los cartones. Y es que uno de los materiales que son más característicos es el cartón. Iniciamos esta huerta que era una parcela totalmente rústica, por lo tanto que no se había conreado desde hacía muchísimos años. Anteriormente sabemos que aquí habían hecho huerta, también había sido un monocultivo, entre otras cosas, porque realmente este espacio es un espacio agrario, pero que debido a que se ha dejado, pues ha estado muchísimos años parado. Por lo tanto, nos encontramos un escenario completamente asalvajado y también un tipo de tierra arcillosa. En resumen, la calidad de la tierra para nada eran las más favorables para hacer una huerta, pero a pesar de ello nosotros no nos asustamos porque sabíamos perfectamente que podríamos mejorar la calidad de esta tierra poquito a poco y también a base de mucho cariño e insistencia a base de las técnicas que conocemos. Y es que aunque parezca mentira, esta huerta la construimos en más o menos unos 2 meses y no invertimos casi nada de esfuerzo físico, porque no labramos absolutamente nada. El primer paso que hicimos fue cortar toda esa hierba que había.
había bastante hierba y lo que hicimos fue retirarla y después hacer una pila de compostaje con la hierba que íbamos sacando de toda esta parcela. Después fuimos quitando todas las piedras que veíamos sobre el terreno para que no molestaran a la hora de trabajar, y directamente encima del terreno, solamente habiendo cortado la tierra, por lo tanto que no giramos nada de nada a la tierra, no la volteamos, pusimos unos cartones. Unos cartones sin tintas, utilizamos cartones reutilizados de cajas de estas típicas de embalar y los fuimos colocando solapados uno encima del otro, de tal manera que cubrimos todo el espacio que después nosotros construiríamos las jardineras. Gracias a estos cartones lo que se consigue es eliminar las hierbas de raíz, porque gracias a que estamos tapando las plantas y por lo tanto no tienen la energía del sol y no pueden hacer la fotosíntesis, las plantas finalmente se mueren. Y no solamente la hoja, también se muere la raíz, porque no puede sobrevivir. Y es una técnica que realmente es muy interesante porque es súper sencilla de hacer y al mismo tiempo es muy eficiente, porque ya de buenas a primeras nos va a ayudar a eliminar gran parte de las plantas adventicias. Colocados los cartones, el siguiente paso fue construir las jardineras. Marcamos los pasillos y también el ancho y el largo de las jardineras. En concreto, nuestras jardineras hacen 1 metro de ancho por 3,5 de largo, y los pasillos hemos dejado un espacio de 60 centímetros, que está bien para poder pasar cómodamente a pie, ya seamos 1 o 2 personas, y también con la carretilla. Después de construir el marco de la jardinera, añadimos dentro unos 10 centímetros de compost, un buen colchón. Es muy importante a la hora de elegir el compost que elijas uno de buena calidad, que realmente sea de un fabricante de confianza, ya que si utilizamos un compost de mala calidad que no sabemos el origen de los elementos que se compostaron, pueden desarrollar problemas nuestras plantas. Por ello es tan importante a la hora de iniciar una huerta siempre invertir en un muy buen compost. Después de ello, lo que hicimos fue rellenar los caminos y también todo el perfil de alrededor de la huerta con triturado. Y puede ser que os preguntaréis por qué utilizar compost para rellenar las jardineras. En este tipo de técnicas se utiliza compost porque es un material muy interesante, ya que contiene mucha materia orgánica, ese elemento tan importante que vimos en el anterior vídeo, en concreto entre un 60 y un 70%. Por lo tanto, esto va a ser muy favorecedor a la hora de agilizar el proceso de restauración de nuestra tierra, ya sea porque era muy arcillosa y por lo tanto muy dura, o todo lo contrario, porque era súper arenosa. A partir de aquí, en el compost podemos mezclar algunos ingredientes que todavía mejoren mucho más su calidad, por ejemplo el biochar o polvo de roca, etc. Obviamente, como cada técnica que puedas utilizar a la hora de empezar una huerta, tiene sus ventajas y también sus limitaciones. En este caso, como partimos de un espacio que únicamente trabajaremos los primeros meses con 10 centímetros de compost, lo que nos va a pasar es que de buenas a primeras hay ciertos cultivos que no se nos van a desarrollar tan bien. Por ejemplo, si plantamos zanahorias, las zanahorias de buenas a primeras encontrarán esta barrera del cartón. Tendremos que esperar por lo menos unos 6 meses o hasta 1 año, dependiendo de lo dura que también esté nuestro suelo, a que podamos cultivar unas zanahorias un poco más en condiciones. Justamente esto es una de las cosas que nos encontramos en la huerta. Como nuestro suelo es muy arcilloso, el primer año nos encontrábamos que las zanahorias no crecían bien, les costaba muchísimo desarrollarse, también se bifurcaban muchísimo o directamente no hacían nada. En cambio, este año hemos sembrado otra vez zanahorias, después de haber hecho el mantenimiento anual gracias al trabajo de la laya de doble mango, donde pudimos romper un poquito más las arcillas y por lo tanto que todas estas capas poco a poco vayan incorporándose. No es una incorporación como la que sucede cuando estamos volteando.
es una incorporación mucho más natural, ya que intentamos perturbar lo mínimo las capas de la tierra. Vaya, que no ha sido hasta el segundo año que hemos podido empezar a cultivar zanahorias en estas jardineras. Puede ser, también os preguntaréis qué sucede con el cartón. Básicamente el cartón se descompone y se integra dentro de la tierra, ya que es un material que es de celulosa y por lo tanto el suelo y los bichitos poco a poco lo van descomponiendo y se va incorporando dentro de la tierra. Por lo tanto, al cabo de unos meses, por ejemplo unos 6 meses, si cavamos un hoyo en la jardinera, veremos que el cartón ya ha desaparecido casi por completo. La técnica del cartón es muy interesante porque podemos empezar una huerta con muy poco esfuerzo, porque no tenemos que voltear la tierra ni trabajar la tierra de manera manual, simplemente tenemos que conseguir los materiales y poco a poco ir organizándolo todo, y además nos permite cultivar de seguida. A la hora que tengamos todo puesto y colocado en su debido espacio, podemos empezar a cultivar de seguida, plantar, sembrar y todo lo que sea necesario. Y una de las cosas que a día de hoy sin duda haría diferente de aquel momento de cuando iniciamos la huerta, la construcción, y sería ponerle un poco más de atención a los caminos. Los caminos, lo que hicimos fue acolcharlos con triturado de madera. Era un triturado que además era muy finito, y pusimos unos 2 centímetros, unos 3 centímetros más o menos de grosor de triturado de madera en los caminos y también a todo el perímetro de alrededor. El triturado lo pusimos sobre los cartones. A pesar de ello, de seguida, como es un material muy fino, bajó el volumen y debido a ello, al cabo de unos meses, en algunos trocillos de los caminos se empezó a apreciar el cartón de debajo. Y por supuesto, fácilmente pudo sobresalir alguna hierba de por esos huequitos que empezaron a quedar. Entonces, una de las cosas que mejoraría de cuando iniciamos la huerta sería poner más triturado de madera, por lo menos unos 5 centímetros de grosor, y además elegiría un tipo de triturado de madera con trocillos más grandes, que es justamente el que ahora mismo tenemos puesto, porque hace unos meses empezamos a rellenar todos los caminos y el perímetro de las jardineras de nuevo, para de esta manera tapar todos esos huecos que empezaron a salir y por lo tanto evitar que vuelva a salir más hierba. La técnica del cartón es una técnica más que podemos elegir a la hora de construir una huerta, pero después hay otras técnicas que nos pueden ser también muy favorables y además más adecuadas para nuestra situación. Estas técnicas las explico dentro de una masterclass que se dice Huerta sin labrar, donde vemos en más profundidad cómo empezar una huerta con esta técnica y también su mantenimiento. La encontrarás dentro del Club Vida Verdi, que es una membresía que he creado para ayudar a los hortelanos que estáis empezando vuestra huerta familiar y que justamente se abre las plazas la semana que viene. Por lo tanto, cuando veas este vídeo, si lo estás viendo a partir del día 25 de julio, las plazas ya estarán abiertas, pero solamente durante unos días determinados. Por lo tanto, si estás interesado en saber más del Club Vida Verdi porque crees que te puede ser de ayuda, te animo a que le eches un vistazo, porque además os aviso que este va a ser la última vez que abra las plazas con el precio fundador, porque ya hace unos cuantos meses que el Club Vida Verdi está funcionando y cada vez voy incorporando nuevo material y por lo tanto hay más valor dentro de esta membresía. Pero es que en septiembre habrá un cambio en la membresía porque habrá una ampliación del contenido de dentro y por lo tanto habrá muchísimo más valor y cosas que os puedan aportar a la hora de crear vuestro espacio, vuestra huerta, y por lo tanto esta va a ser la última vez que podáis disfrutar de ser miembro del Club Vida Verdi con el precio actual. Gracias a estar dentro del Club Vida Verdi podrás resolver todas las dudas que te vayan surgiendo de la huerta, ya sea de las plantas o del momento de la construcción, o por ejemplo de preguntar: Estela, mira, he encontrado este abono, no sé si es el mejor para utilizarlo en mi huerta. Todo esto lo podrás resolver de manera diaria gracias a que tenemos un chat en Telegram. Pero es que además cada mes hacemos una clase en directo y allí poder seguir resolviendo todas las dudas que puedan surgirte.
En lo que hacemos en esta clase, sobre todo, es tratar un tema en concreto del momento. Por ejemplo, este último mes lo que hicimos fue planificar la huerta de verano-otoño, porque es justamente lo que toca hacer este mes. Aparte de ello, también encontrarás material descargable de apoyo, como por ejemplo el ebook de las 4 estaciones de la huerta, donde tienes por escrito todas las necesidades de las hortalizas para que así lo puedas ir mirando siempre que lo necesites. Además, todo un listado de los proveedores de confianza, todos esos proveedores donde yo ya he comprado o compraría en caso de que necesite algún material, por ejemplo el compost, las semillas, el plantel, etc. Ser parte del club te ayudará a aprender de una manera mucho más rápida, gracias a que siempre que te surja una duda podrás resolverlo y de esta manera también conseguir mejores resultados de buenas a primeras y no estar constantemente siempre haciendo prueba y error, que sí, es necesario, pero siempre hay muchas cosas que podemos prevenir gracias a que podamos compartir dudas con una persona con más conocimiento y que ya haya pasado por esa misma trayectoria. Las plazas del Club Vida Verde solamente estarán abiertas durante la semana del 25 de julio. El enlace os lo dejo aquí debajo en la descripción de este vídeo. Si estás viendo este vídeo más tarde de la semana del 25 de julio, no pasa nada, porque en el mismo enlace que voy a dejar aquí también podrás inscribirte a la lista de espera en caso de que ya haya pasado y por lo tanto te podré avisar a las siguientes aperturas del Club Vida Verde. Y dicho esto, también os quería comentar una cosa que estaba pensando, y es en hacer el próximo vídeo un vídeo de preguntas y respuestas, ya sea de la huerta o de cosas de nuestra vida en general que queráis saber. Entonces, si tenéis una pregunta o alguna cosa que os gustaría saber, dejádmelo aquí debajo en comentarios y para el próximo vídeo escogeré aquellas preguntas más interesantes. Y eso es todo, nos vemos a la próxima. Un abrazo enorme. ¡Chao!